¿Cómo están todos? Espero que tengan una excelente jornada. Mi nombre es Alexis Cedera. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es la programación como tal, ya que ese es un tema, por lo menos en todo este tiempo que tras de aquí ha ocurrido la pandemia y demás aspectos, se ha llegado a globalizar mucho más, no solamente orientándose a lo que son carreras de informática, ingeniería de sistemas o cualquier carrera orientada a lo que es la tecnología como tal, ya que la programación ha llegado a trascender en todo ámbito, en toda carrera que hoy por hoy podemos interactuar con la misma. ¿Por qué? Porque sinceramente nos va a permitir poder crear y desarrollar herramientas que estén acorde a nuestra medida y a nuestras necesidades. Precisamente eso es lo que nos va a permitir tener grandes ventajas en esa situación y en ese aspecto, y a no tener que conformarnos con herramientas que prácticamente empresas o usuarios terceros nos estén proporcionando, vendiendo incluso con altos costos en este sentido. Entonces, por ende, es muy conveniente, favorable y práctico poder aprender nosotros a programar o crear prácticamente nuestras propias aplicaciones, nuestros propios programas para poder interactuar con los mismos, se acordan nuestras necesidades y a lo que nosotros necesitamos, queremos y vamos a comenzar a interactuar. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos saber para poder aprender o para poder programar en este caso? Lo que nosotros entonces tenemos que saber es ¿para qué aprender a programar? ¿Para qué nos sirve? ¿O en qué influye todo esto? Y aquí es donde vamos a ir a lo más básico que nos va a interactuar, que grandes personalidades siempre nos han dicho. En este caso voy a tomar la posta que nos indicaba el señor Steve Jobs, que nos decía que todo el mundo debe aprender a programar un ordenador porque esto nos enseña a pensar. Además de enseñarnos a pensar, nos enseña un mundo nuevo prácticamente, nos abre todo un mundo donde antes nosotros no teníamos gran conocimiento, donde todos nosotros los manejamos de forma autónoma, didáctica, es decir, que nosotros ya lo damos por sentado varias cosas como se hacían, como hacer algo tan básico o simple que sería poder servir una taza de té incluso. Al momento de abrirnos con lo que es la programación, con este nuevo mundo, ya no lo vamos a dar las cosas por hecho de que todo como venía. Nosotros vamos a ir entonces de forma secuencial en todo este tipo de aspectos y nos va a ayudar a ampliar más que todo la forma de pensar, la forma de interactuar con las personas e interactuar con nuestro mismo entorno como tal. Además de que ser bastante útil y muy utilizable en este sentido de todo esto, es un campo muy fértil en este aspecto, lo que es el mundo de la programación como tal, porque nos permite crear y tomar control prácticamente de nuestras propias herramientas y del entorno de nuestro caso. Es el lenguaje del futuro, porque ya todos van a comenzar a interactuar a través de este tipo de métricas o tecnologías, precisamente más que todo esto temporal de esos tiempos en el cual estamos interactuando con lo que es la pandemia y demás aspectos. No hay excusas, ya que cualquiera puede llegar a utilizar o puede llegar a aprender a programar como tal, ya que es un gran ejercicio o nos ejercita bastante el cerebro como tal. Esto precisamente nos permite crear diferentes herramientas a medida, ya sea para equipos de escritorio, para la aviación, para lo que es la medicina, para lo que es orientar al militar, a dispositivos móviles. Literalmente la programación nos permite poder crear, desarrollar aplicaciones, software para cualquier área y en cualquier rubro, en cualquier trabajo que nosotros necesitemos. Para tal efecto, tenemos que saber diferenciar, pero muy bien, lo que es programar y lo que es un programa, que no son lo mismo. Programar es lo que nosotros vamos a comenzar a hacer. Les estoy brindando la oportunidad para que puedan comenzar a iniciar ese tipo de carrera, que es indicar al equipo qué es lo que debe hacer, qué es lo que necesita hacer, qué es lo que necesita trabajar o cómo interactuar con el mismo. Y un programa ya es una secuencia, una serie de instrucciones ya establecidas para que pueda entender el equipo y pueda resolver un determinado problema, conflicto o simplemente para elaborar una tarea de forma específica como tal. Para tal efecto, entonces, lo que nosotros tenemos que saber es qué tipos de lenguajes o cómo vamos a comenzar a poder programar, a través de qué herramientas. Acá entonces donde nosotros interactuamos con los lenguajes de alto y de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos sirve o en qué interactúa uno del otro? Los lenguajes de bajo nivel en esta oportunidad son los lenguajes que están orientados o abocados mucho más a los lenguajes máquina como tal. Es decir, vamos a interpretar todo como son el lenguaje binario, ceros y unos. Vamos a comunicarnos de una forma directa como tal con nuestro sistema operativo, con nuestro equipo como tal. ¿Ok? Se hace una comunicación prácticamente directa, ya es una comunicación totalmente establecida entre uno y otro.
entre comillas, es un poco más complicado, pero es utilizable para ciertos aspectos, ciertas métricas, en los cuales va a necesitar nuestro programa, nuestro código, interactuar con nuestro equipo sin ninguna intermediario. Los lenguajes de alto nivel son mucho más orientados o allegados a nosotros, a los humanos, a las personas, porque manejan su sintaxis, su semántica y diferentes tipos de reglas de una forma mucho más entendible a nosotros, donde ya no vamos a estar trabajando todo con lo que es el binario, sino vamos a estar utilizando palabras incluso ya conocidas por nosotros, y las cuales esas dichas palabras obviamente pueden ser palabras reservadas o interpretarse como un tipo de dato o información dentro del lenguaje como tal, en el cual, como les he indicado, entonces es una estructura mucho más entendible y más legible para que nosotros podamos interactuar con la misma. Como vemos en este ejemplo, vemos los lenguajes de alto y bajo nivel para interactuar. Ya todos aquellos que tengan un poco de conocimiento básico en lo que es programación saben que nuestro primer código es el famoso Hola Mundo, en el cual, como vemos en el ejemplo que se presenta en la pantalla en esta izquierda, vemos en los diferentes lenguajes, que puede ser en C, en Java o en lo que es el nuevo Python, que está haciendo el boom prácticamente en todo lo que es la programación. De una forma bastante legible e entendible, vemos a través de nuestro código simplemente un hola mundo a través de una sola línea o una cantidad de líneas, pero con determinadas instrucciones, el cual obviamente nos va a ser mucho más entendible para nosotros a medida que vayamos viendo o conociendo el sintaxis de este mismo. Algo bastante simple, por ejemplo, que podemos ver en este caso lo que es Python, en el cual trabajamos, por ejemplo, con lo que es print, que ya todos los conocemos, print en inglés, imprimir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Por ende, simplemente va a mostrar o imprimir en pantalla en este caso, que nos muestre el famoso Hola Mundo. En cambio, en la derecha estamos viendo el mismo Hola Mundo, pero hecho en código assembler, en el cual, como se dan cuenta, estamos interactuando y a través con código binario y con diferentes palabras propias del mismo lenguaje para interactuar. Mucho más complejo, mucho más difícil, pero como les indico, en cierta medida en determinados trabajos o proyectos vamos a tener la necesidad también de conocer ese tipo de lenguajes. ¿Ok? Hemos hablado de los lenguajes de alto y bajo nivel, pero ¿cuáles son esos lenguajes? Son una infinidad de lenguajes en este aspecto con los cuales nosotros podemos comenzar a interactuar. Uno de los más abundantes en ese sentido para lo que es lo de bajo nivel sería Assembler, para poder interactuar con código máquina como tal. Y entre los lenguajes de alto nivel hay una infinidad que a medida que va pasando el tiempo van sacando o ejecutándose más. Por ejemplo, vemos C, Python, Java, Ajax, el React, JavaScript, PHP, Perl, Ruby. Entonces es una infinidad de lenguajes de programación que nosotros tenemos a nuestra disponibilidad para poder aprenderlos, conocerlos, trabajar y interactuar. Cada uno va a tener diferentes características y va a ser mucho más incluso allegado a diferentes áreas que nosotros queremos comenzar a trabajar. ¿Ok? Pero en ese sentido, viendo que hay una infinidad de lenguajes de programación, lo primero nos va a venir a la cabeza es por dónde iniciar toda esta carrera, todas estas métricas. Entonces, en base a un pequeño parámetro que nos saca la IEEE de Spectrum a través de la Sociedad de Ingenieros Electrónicos a nivel mundial, saca un determinado ranking, el cual está basado a través de lo que es diferentes motores de búsqueda, repositorios Git, desarrolladores, programadores a nivel mundial, indicando cuál es el lenguaje que han comenzado con el cual están interactuando hoy por hoy, o cuál es el más amigable, incluso robusto. Al indicar que sea robusto, nos permite identificar en qué determinadas o en qué plataformas para que llegar a trabajar o interactuar con el mismo. Por ejemplo, tenemos hasta el año por menos 2000, que se estaba manejando 2020, Python ha terminado ese año como el primer puesto, en el cual nos permitía interactuar o trabajar a través de aplicaciones para nuestros equipos de escritorio, aplicaciones web, responsive. Hoy por hoy podemos todavía de cierta medida trabajar ya con lo que es dispositivos móviles como tal. En segundo lugar se encontraba C++, Java, PHP y así sucesivamente. Si se dan cuenta, Assembler todavía no se llega a perder porque, como les he indicado, es un lenguaje de bajo nivel muy utilizado en diferentes áreas, por lo menos en lo que es de la física y como tal. Precisamente como les he indicado, cada lenguaje, para volverse único, entre comillas, va a manejar su propio sintaxis, su semántica y su nivel pragmático. ¿Qué quiere decir? Cada lenguaje entonces nos va a definir
con qué palabras podemos nosotros interactuar que van a ser propios de cada lenguaje. ¿Qué tipo o qué forma va a manejar para poder estructurar determinados programas? No es que todos vamos a comenzar a escribir y ya está como si fuera una carta. No, cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, su semántica de cómo interactuar, cómo se tiene que definir cada una de esas estructuras, las reglas para interactuar con las mismas, cómo se va a llegar a leer ese código y cómo tiene que ser entendido por nosotros y cómo tiene que ser entendido por la máquina para que pueda ser útil y pueda responder a todas las necesidades que nosotros estamos trabajando. ¿A través de qué? De la misma información que nosotros vamos a comenzar a integrar o dar a nuestro programa como tal, a través de datos, valores, información al respecto de las cosas que nosotros necesitamos o deseamos realizar o deseamos hacer, a través de diferentes tipos de sintaxis, estructuras de control, operadores que nos van a permitir hacer o ejecutar diferentes tipos de tareas, trabajos o cálculos de una forma mucho más ordenada, mucho más secuencial, para que pueda ser mucho más simple, fácil y tengamos un código incluso mucho más limpio y entendible para poder trabajar con el mismo. Por ende, incluso si nosotros estamos desarrollando y vamos a desarrollar por ende programas sumamente amplios, voluptuosos, grandes, se nos presenta lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos, el cual nos va a permitir, a través de diferentes técnicas, poder crear y tener un código amplio, sumamente ordenado, orientado a las necesidades que tengamos, incluso pueda ser reutilizable en otros aspectos, en otras áreas que nosotros necesitemos. Precisamente, de la programación orientada a objetos, nosotros vamos a poder identificar lo que son las clases, métodos y o atributos para cada uno de estos. Para cada programa que nosotros estamos ejecutando secuencia, nosotros interactuarlo, volverlo único y que sea medido y sea mucho más comprensible en el momento que nosotros estemos interactuando con los mismos. ¿Ok? Y precisamente la programación orientada a objetos es lo que nos va a permitir tener un código mucho más claro, mucho más legible, poder interactuar con un mundo totalmente grande, genérico, y poder estar reduciendo y ir creando diferentes métodos para que no solamente sea único, sino podamos interactuar con diferentes áreas. Como un ejemplo les puedo dar, pónganse que a través de la programación orientada a objetos a nivel global, a nivel del mundo, para interactuar con nosotros, sabemos que todos pertenecemos a una determinada familia, ¿no es cierto? La familia H, la familia J, la familia K, X familia. Si a nivel global tendríamos que estar posicionándonos familia por familia, imagínense un algoritmo para poder realizar eso. Sería totalmente enorme, ¿no es cierto? Único para cada familia. Entonces, lo que nos permite la programación orientada a objetos es crear una clase. La clase, digamos, que se va a llamar a nivel global familia. Y en dicha clase nosotros vamos a poder crear, propiamente dicho de esto, sus instancias de cada clase. ¿Qué va a ser las instancias? Las familias propias a nivel individual. Digamos que va a ser en este caso la familia Yera, la familia López, la familia Kisbert, la familia X. Entonces vamos a poder crear a través de una clase gigante, una clase grande, instancias de la misma para por nosotros poder ir subdividiéndola. ¿Y qué es lo que va a ser propio o único a cada una de esas clases o instancias de la clase? Van a ser sus atributos propiamente dichos, en los cuales van a llevar nombres de los integrantes, los apellidos, contraseñas, correos, algo que va a caracterizar que va a ser único a dichas personas o dichos individuos dentro de cada clase. Eso es como un ejemplo simplemente para hablar de lo que es familia. Esto va abocado a mucho más grande, se puede llegar a abocar a cualquier tipo de objetivo, ejemplo o interactuar de cualquier forma en ese sentido con los usuarios como tal. ¿Ok? Es bastante, en teoría puede sonar un poco complejo, pero una vez interactuando ya con ejercicios propios para poder desarrollar la lógica de esto, para ver de qué manera poder interactuar y cómo trabajar con el mismo, van a ver que esa es una métrica, una medida que nos va a ayudar en grandes medidas, en pasos agigantados, a poder solucionar cualquier posible conflicto y al mismo momento de que estemos desarrollando o queremos desarrollar nuestro propio código a la medida que nosotros estemos trabajando. Precisamente lo que se habla para poder tener programas desarrollados a medida. Lo que es la programación está metido, está en toda área, como les indicaba, está en la medicina, en la construcción, en lo que es la inteligencia artificial, machine learning, lo que es dispositivo, en cualquier tipo de dispositivo también encontramos lo que es la programación,
en nuestros sistemas operativos con los cuales nosotros trabajamos a diario está obviamente basada en determinados lenguajes de programación. Los navegadores que utilizamos también están programados en ese sentido. Por ejemplo, algo bien básico, vamos a darles un pequeño ejemplo en este sentido. Todos utilizamos el famoso traductor de Google, ¿no es cierto? Absolutamente todos trabajamos con eso. Entonces, en este caso vamos a crear un pequeño traductor, se van a dar cuenta, con unas líneas bastante simples o con unas cuantas líneas de código. En este caso voy a utilizar Python para el ejemplo como tal. Vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo a través de la importación de ciertas librerías para poder interactuar con el mismo, de un pequeño traductor. Vamos a hacer un traductor simple que va a ser simplemente de inglés a español. A través de ese traductor se puede hacer en cualquier idioma, de cualquier idioma a cualquier idioma. Pero como les he indicado, pues simplemente para este ejemplo, vamos a utilizar la librería, lo que es TextBlock propia de Python, que es muy utilizada incluso esta para lo que es el Machine Learning. Es muy buena librería. Pero en este caso lo vamos a utilizar simplemente para hacer un traductor. Vamos a traducir algo que es en inglés, el famoso Hola Mundo, que siempre lo hemos hecho. Lo vamos a traducir al español como tal. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, si se dan cuenta en este aspecto, vamos a comenzar a trabajar de una promoción estructural, comenzar a crear instancias de nuestro objeto como tal, y van a ver, como les he indicado, con unas cuantas líneas, un pequeño traductor y una herramienta que va a ser personalizada por mí, simplemente a mi medida, según lo que yo quiero y lo que puedo realizar. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Un pequeño código que me está haciendo aquí, obviamente estoy colocando el código, el texto o el subtexto que yo quiero llegar a traducir, y lo voy a traducir de lo que está en inglés a español para que pueda ser entendible por mí, simplemente una herramienta como los indicadores de traducción como tal. Se va a conectar a la red y si se dan cuenta, hizo la traducción tal cual. Simple, sencillo y básico. Puede ser obviamente de inglés a español, también puede ser de español a inglés, sin mayores conflictos. Entonces vamos a colocar, como habíamos indicado, el famoso Hola Mundo. Ahora ya no queremos que haga al español, obviamente ya está en español. Vamos a decir entonces que nos haga la traducción al inglés. Nos hace la traducción. También podemos hacer, como hemos indicado, a japonés. Vamos a hacerlo a japonés. Y nos va a hacer la traducción tal cual. ¿Ven? Si se dan cuenta, en ese momento no me he tardado ni un minuto en poder hacer ese tipo de traductor como tal, para que yo interactúe con él mismo. Es una herramienta personalizada, pequeña, pero totalmente personalizada. En ese aspecto, pero por ejemplo, yo lo puedo volver ya mucho más grande, mi código, para poderlo volver a hacer, poderlo realizar y que sea incluso mucho más grande, más útil y con mejores características. Aquí, por ejemplo, tengo ya un pequeño programita hecho para poder interactuar. De la misma forma es un traductor, pero aquí yo ya he creado una ventana. ¿Se dan cuenta? Una ventana en la cual simplemente yo tengo que ingresar el texto. Hola mundo. Y aquí me va a permitir hacer la traducción. Hello world como tal. No hay mayor inconveniente al respecto. Pueden ingresar de qué forma aquí las primeras letras para hacer la traducción, como habíamos visto hace un momento, que era japonés, ¿no es cierto? Entonces aquí lo voy a indicar de igual forma que me indique eso. Hola mundo. Y que me haga la traducción en ese sentido tal cual estoy haciéndolo. Entonces, si se dan cuenta, esa es una herramienta personalizada que yo le he hecho a mi medida, a mis necesidades, al criterio que yo estoy manejando, a mis gustos, si podemos mencionarlo de una forma mucho más directa, al gusto, a mis necesidades, entonces que puedo trabajar. Eso es un traductor. Ustedes pueden hacer sus propias herramientas contables, sus propios esquemas de automatización, pónganse para una automotriz, para un escalable a nivel contaduría, para poder hacer balances, para poder hacer sus libros, para lo que es la industria, para poder hacer sus propios cálculos, para lo que es temperaturas, bases, tasas de refrigeración, o si es que llega a necesitar cierta presurización, determinados elementos o componentes de una empresa o de una empresa gigante que se ha orientado, pónganse a la refrigeración con válvulas y demás. También por lo que es para la red, para poder programar nuestra red, para poderla realizar y que sea programable, poder hacer autosustentable para que automáticamente se vaya ejecutando
a medida que se ingresan nuevos dispositivos, poder autoprogramar ciertos dispositivos en la red como routers, switches y demás, como es el mundo del DevNet como nosotros lo conocemos hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, con unas líneas podemos hacer algo sumamente sencillo y simple como habíamos visto en este caso, para hacer un traductor, y a medida que vayamos ganando experiencia, vayamos utilizando, viendo y aprendiendo nuevas herramientas, nuevas formas de interactuar con el mismo, podemos crear ya algo mucho más grande, que sea mucho más incluso agradable visualmente, para poder interactuar con lo mismo, sin mayor inconveniente. ¿Cómo van a poder hacer eso entonces? En ese sentido, entonces, la Academia Técnica, de la cual en este momento soy instructor también, nos presenta y nos proporciona varios cursos a los cuales nosotros podemos acceder. Como un ejemplo, simplemente tenemos Java, tenemos Python, tenemos Android, tenemos Node.js, tenemos JavaScript, tenemos N cantidad de lenguajes de programación que, con docentes altamente calificados, los cuales van a enseñarles desde lo más básico, desde la estructura más básica, simple, el sintaxis, cómo interactuar y a comenzar a desarrollar sus propios programas, algoritmos, y esos algoritmos propiamente a su medida, según sean las necesidades que ustedes van a trabajar. Como les he indicado, cada lenguaje va a tener su propio sintaxis, su propia semántica y demás, pero también hay lo que es patrones de diseño, para que nuestro código sea incluso mucho más profesional, para que en ese sentido pueda tener o estar orientado con una mejor estructura prácticamente, para que pueda ser legible, entendible, y en algún momento que incluso nosotros necesitamos realizar algún cambio, alguna modificación del mismo, pueda ser mucho más fácil para nosotros. Entonces también se cuenta con lo que son los patrones de diseño. Eso es aplicable para cualquier lenguaje de programación, en el cual se nos enseña diferentes métricas y características con las cuales nosotros tenemos que trabajar para que nuestro código sea robusto, amplio y pueda ser modificable a medida que vaya pasando el tiempo. Si necesitan mayor información al respecto de todo y esto y otros cursos más con los que cuenta la academia, pueden escribir al correo electrónico marketing-lp@itacat.net o contactarse al número 7750-5099, que es nuestro número directo, o también nuestra línea de WhatsApp, mandando mensajito, o si gustan pueden dejar algún comentario en la descripción con su correo electrónico al cual quieren que le llegue toda la información. Esperando que todo haya estado claro, todo les haya quedado claro, me despido hasta otra oportunidad, esperando poderlos ver y encontrarnos también en la academia con estos y otros cursos con los que contamos.